Bien, continuando con el capítulo de las técnicas en lo que hace al diseño metodológico, vamos a ver las herramientas estadísticas que tenemos para presentar datos y para analizar datos en las investigaciones cuantitativas. Dentro de las técnicas de presentación encontramos el texto, encontramos las tablas y los gráficos. Los textos tienen la ventaja de ser un instrumento que nos da mayor descripción del proceso de investigación que se llevó a cabo. Tienen la desventaja de que para poder entenderlo, para poder comprender todo el proceso y todo el análisis de datos que hizo el investigador, tenemos que leer todo el texto. Y si es muy largo, puede llegar a ser confuso. La estructura que va a presentar es la que ya te hemos contado cuando vimos información científica. Título, autores, un abstract o resumen de todo el capítulo de la investigación. Luego viene la introducción, materiales y métodos utilizados, los resultados, las conclusiones y la bibliografía que se usó para llevar a cabo la investigación. En relación a las tablas y a los cuadros, un cuadro estadístico se forma a partir de la intersección de líneas verticales y horizontales que van a constituir columnas y filas. Todo cuadro que presentemos en una investigación va a llevar un número de cuadros, si son varios los que vamos a presentar, el título que tiene que ser completo. Esto quiere decir que nos va a contar qué estamos presentando en los cuadros, dónde se hizo la investigación, el tiempo en el que se hizo la investigación. La primera columna y la primera fila es para poner las variables que estamos presentando en ese cuadro y sus respectivas categorías. Luego van a venir los datos que van a ir en las celdas, las cuales no pueden quedar vacías. Nunca te puede quedar una celda vacía en un cuadro. Si no tenés el dato, hay que poner simplemente S/D o cualquier otro símbolo que lo vas a aclarar en las notas aclaratorias que van debajo del cuadro. También es importante que coloques las fuentes, sobre todo cuando presentas datos de fuentes secundarias. Los cuadros se van a diferenciar de las tablas porque en el cuadro estadístico tenemos los totales y subtotales en la última fila y en la última columna. Esta imagen que te presento ahora es una tabla. Como podés ver, no tienen totales y subtotales, pero también llevarán un número de tabla, un título, las variables que se presentan en su primera columna y su primera fila y los datos dentro de lo que hace al cuerpo general de la tabla. La ventaja que tienen las tablas es que nos permiten comparar rápidamente los datos obtenidos. La desventaja es que empiezan a disminuir la información que tenemos. Ya no podemos ver el proceso por el cual se obtuvieron esos datos. Y si son muchos los datos que presentamos, se van a hacer tablas muy grandes y van a terminar siendo confusas. Recomiendan que una tabla o un cuadro no tenga más de 12 filas. La otra forma de presentación de datos son los gráficos. Una manera de presentar datos de forma sencilla y atractiva. También llevarán un título, un número de gráficos, si hay muchos dentro de la presentación que vamos a hacer. Llevan letreros que indican las variables que estamos presentando en ese gráfico. Llevan las escalas en las que se han medido esas variables. Dentro de los gráficos tenemos distintos tipos. El que estás observando ahora es un gráfico de barras, tal vez uno de los más conocidos.
Este tipo de gráfico sirve tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas, es decir, aquellas características que nosotros vamos a medirlas y a expresarlas con un número, como es la edad, por ejemplo, o bien las variables cualitativas, que son características que no son numéricas, sino que se expresan con palabras. Los países, la nacionalidad, el estado civil de una persona, el sexo. Los gráficos de barra tenemos distintos tipos. Vas a encontrar en la literatura gráficos como el que te estamos mostrando y otros en los que las barras están agrupadas, ¿sí? Una sobre otra están las categorías de la variable que presentamos, o bien pegaditas unas a otras. Tal vez uno de los más conocidos aún y más utilizados que las barras es el gráfico circular, gráfico de sectores, que al igual que los gráficos de barra te sirven para presentar datos de variables cuantitativas discretas, es decir, aquellas cuyo valor no puede asumir valores intermedios. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando yo hablo de cantidad de hijos, ¿sí?, no puedo tener valores intermedios entre el 1 y el 2 o entre el 2 y el 3, ¿sí? Esas son las variables discretas. Entonces, estos gráficos sirven, al igual que las barras, para variables cuantitativas discretas y para variables cualitativas. Otra forma de presentar son los gráficos como el que estás viendo, con dibujos en lugar de utilizar barras. Esos gráficos que utilizan dibujos se denominan pictogramas. Y los cartogramas, como la figura que aparece abajo, son muy utilizados en epidemiología, por ejemplo, para mostrarnos cómo se distribuyen algunas enfermedades o algunos fenómenos que son de interés para el epidemiólogo. El último gráfico que aparece debajo del cartograma se llama histograma. El histograma permite presentar datos cuantitativos continuos, es decir, que entre un valor y el otro valor de la variable vamos a tener muchos posibles valores, como es el caso de la presión arterial. Ahora bien, antes de realizar la presentación, en realidad lo que hace el investigador con la masa de datos que obtiene es organizarlos y sintetizarlos, ¿sí? Para organizar los datos, vamos a volcarlos en una tabla que llamamos tablas de frecuencia. Allí vamos a poner en la primera columna la variable que estamos presentando y sus respectivas categorías, es decir, los posibles estados que asumió esa variable. Luego colocamos la cantidad de veces que se observó cada una de esas categorías. Lo podemos hacer en cifras absolutas, número de veces que se observó la categoría, que luego